tenemos lo que es Microsoft SQL 2019, Express Edition, y vamos a acceder a la misma, okay, por medio de... ¿Se acuerdan que en la clase habíamos creado una tabla? Sí. Apagar el audio porque no se escucha. ¿Ahora me escuchan? Sí, sí se escucha, Lick. Lo que pasa es que por rato se va el audio. Ah, ok. No, lo que le quería Es que le decir es aparece que como desconectado el audio ahí a veces. sí, ya ahorita ya lo conecté, ok. Si se fijan bien, tenemos ahí el código flujo efectivo, que es un entero, y primary key, que es la llave primaria, y tenemos la palabra identity 1,1. Lo que yo les estaba preguntando era por qué nosotros poníamos el identity 1,1 dentro de ese campo. Identity es como un contador. Va contando las operaciones una por una, algo así. Ujú. Ah. ¿Quién más? ¿Alguien que me diga? El Identity sirve para ir incrementando las celdas que uno vaya ingresando para así no irle poniendo el número. Sí, entonces en ese caso nosotros hacemos un insert, automáticamente él va incrementando el valor de las tuplas que vamos insertando ahí, ¿ok? Entonces nosotros queríamos realizar un ejemplo creando esta tabla de flujo efectivo, donde teníamos el código del flujo, la descripción, el monto, el tipo, si es ingreso o egreso, la fecha y el usuario que se está agregando. Aquí teníamos un insert de estos datos y habíamos insertado algunos, recuerdo, en clase. Ok, en este caso la tabla flujo de efectivo. Ejecutamos el query y aquí me trae lo que son las 4 tuplas que ya tenía yo dentro de ahí. Si se fijan bien, esto lo hicimos el día, ¿va? Nos hemos quedado ahí con la parte de esta base de datos SQL 2019, ahí creando esta tabla. Entonces lo que vamos a hacer el día de hoy es crear aplicaciones que ya se vayan conectando a estas tablas que vamos a ir creando aquí en el servidor de base de datos de Microsoft, ¿ok? Entonces abran su Visual Studio, vamos a crear un proyecto general para nosotros poder implementar lo que es la conexión a la base de datos, ¿ok? Voy a crear un nuevo proyecto. Creen un nuevo proyecto. Lenguaje, recuerden siempre seleccionar C#. La plataforma, en ese caso sería Windows. Luego utilizaríamos web, ¿no?
Y ahí tenemos el ASP.NET Web Application. Le vamos a poner ahí mis aplicaciones, ¿ok? Ese va a ser el proyecto general donde nosotros vamos a estar creando las aplicaciones de la clase, ¿ok? Vamos a poner ahí mis aplicaciones. Denle en crear. Aquí es donde me consulta entonces si quiero un proyecto vacío o quiero web forms. Vamos a ponerle vacío. ¿Ok? Liv, Dígame. una consulta, es que la conexión por rato se pierde, entonces a veces no logro visualizar lo que está haciendo, pero sí escucho el audio. Lo que usted está creando es normal, como lo hemos estado haciendo anteriormente. Sí, es un proyecto nuevo, solo que se va a llamar mis aplicaciones. Dentro Ok, de él vamos a crear todas las aplicaciones web. No vamos a crear otro proyecto más, solo vamos a estar trabajando sobre este. ok, pero usted puso nuevo proyecto y luego se fue de un solo a web, como lo hicimos anteriormente, o se metió a Windows. No, creé un nuevo proyecto en Visual Studio 2019. No sé si los demás están visualizando lo que estoy haciendo. Sí, Lick. Sí, sí, se mira. Sí, no se preocupen con el hecho de que no lo puedan ver o tienen mala conexión. Yo el video lo voy a volver a subir a YouTube Gracias. y les queda Perfecto. grabado aquí en Teams. Entonces, lo pueden volver a visualizar y ahí ya les aparece todo lo que estoy haciendo. Miren, en este caso, este proyecto vamos a crear lo que es un master page. Donde vamos a dejar la conexión a la base de datos, ¿ok? Vamos a filtrar aquí master, el principal del master, y lo voy a poner acá, en vez de sitio 1, principal. ¿Okay? Lo agrego. Ok, ahí tengo el master, lo que nosotros ya conocemos, me pone lo básico de HTML. Me voy a ir al código del master page. Y dentro de ahí voy a agregar las librerías necesarias para poder conectarme a la base de datos, ¿ok? Voy a agregar la primera librería. Librería de SQL Server, lo voy a poner ahí. Y sería la system.data.sql, ¿ok? También voy a agregar system.data.sql client y data.sql types, ¿okay? Con esas tres librerías, ya mi proyecto ya tiene los elementos necesarios para yo poderme conectar a la base de datos. Ok, vamos a utilizar lo que es una clase que yo ya tengo afinada para poder ejecutar todos los llamados a base de datos, tanto DML como DDL. Y para eso, esta clase yo también se la voy a dejar en el campus para que ustedes tengan acceso a la misma. Y la voy a copiar ahorita aquí al proyecto. ¿Ok? La voy a explicar. Vean. La clase se llama conexión SQL Server. Y si se fijan bien, esta clase va dentro de ¿dónde? Del master page, ¿va? Que significa que cada vez que una aplicación que nosotros desarrollemos a partir del master page, vamos a invocar lo que es esta clase por medio de una instancia para poder utilizar los métodos que tenemos en la misma y así poder llegar a la base de datos, ¿ok?
Vean que aquí yo tengo la clase public class, es pública, de ámbito público, conexión SQL que server, ¿ok? Dentro de ella he definido dos propiedades. Tengo la propiedad string connection, que es el string connection que me proporciona SOMI, que nos da todos los datos relacionados con la base de datos como tal. Vean, SOMI aquí me dice connection string, miren. Este es el connection string hacia mi base de datos como tal. Ahí les da el servidor, les da el usuario y la contraseña, ¿ok? Entonces, por eso necesito crear esta propiedad de string connection. Luego tengo lo que es la propiedad consulta, que esta van a ser las consultas SQL que yo voy a tener, lo que nosotros conocemos como query, ¿ok? Vean bien que luego tengo acá la creación de mi constructor. Y mi constructor lo único que está esperando a la hora de yo crear la instancia es que yo setee la propiedad que string connection. O sea que cuando voy a crear la instancia de esta clase, lo único que estoy esperando es poder mandarle esos datos ahí, ¿ok? Hasta este momento no sé si tienen alguna pregunta con las propiedades y el constructor. Hola. Yo estoy claro. Licenciado, ya ese constructor va dentro del código del programa que estamos haciendo. Recuerden que el constructor lo único que va a hacer es setearme la propiedad string connection. O sea, ese constructor solo está para esa propiedad. Luego tengo los métodos. Fíjense que esta clase solo utiliza dos métodos. Y ahí les dejo unos comentarios. Dice, tengo un método que se llama DT. ¿Ok? Data tag. Y tengo otro método que se llama DML, ¿ok? Data Manipulation Language, que viene del SQL. Y el primer método lo voy a explicar ahorita. El método DT, que es de Data Table, dice método que retorna un Data Table a partir de un ¿qué? Un select. De un select. Pero no solo a partir de un select, sino también de un, vamos a ponerle aquí, o procedure. Que hay un procedimiento almacenado. También puedo retornar información de un procedimiento almacenado utilizando el comando call y nombre del procedimiento almacenado que el mismo retorne select. También se puede manejar de esa forma. ¿Ok? Si se fijan bien, este método es de tipo data table, system.data.datatable, y por eso nosotros incluimos acá arriba la librería data, ¿okay? Para que pueda abarcarnos aquí esto. Estoy recibiendo como parámetro que un query, o sea, la consulta. Un query. Dentro del método es donde yo empiezo a utilizar las diferentes instancias para que me retorne ese select o ese procedimiento almacenado. Entonces, tengo una conexión, una instancia de tipo SQL conexión, a la cual llamo con, y le digo que va a ser una nueva conexión, y aquí es donde yo llamo a mi conexión de la base de datos con el string connection. Ese dato, recuerden que es este que está aquí, miren, es todo este dato que está acá, para poderme conectar a la base de datos, ¿ok? Y recuerden que estamos trabajando con una base de datos 2019 Express de Microsoft SQL. Luego, necesito crear otra instancia que se llama Adapter, parte de una clase que se llama SQL Data Adapter, que es como esta instancia va a adaptar la información a partir del query que nosotros tenemos. Y miren que el Data Adapter espera de parámetro el query que nosotros mandamos en el método,
y también espera que la conexión. Vean, está esperando la conexión y está esperando la consulta a la base de datos. Entonces, para que el adapter funcione, necesitamos tener bien establecida la consulta y la conexión a la base de datos, ¿ok? Establecida la instancia de la conexión. Luego creamos una instancia de tipo data table, ¿ok? Un data table es una tabla virtual que se crea dentro del backend de C# y se va almacenando en la memoria RAM. Entonces esta tabla usualmente no se visualiza por parte del front, sino que es más que todo almacenada ahí, ¿ok? ¿Qué es lo que hacemos? Crear la instancia de esta tabla. Luego la limpiamos por si hemos reutilizado este método. Le damos table.clear. Y en este momento es cuando nosotros, le voy a poner yo un comentario aquí para que habla. Y aquí le voy a poner abrir conexión a la base de datos, ¿ok? Entonces ahí limpiamos la tabla, abrimos la conexión a la base de datos. Aquí usualmente les da error, aquí donde dice com.open, o sea, ahí no estamos tratando de conectar a la base de datos. ¿Por qué nos puede dar error ahí? Algunos alumnos están utilizando Chrome y esto les traduce al español y esto les cambia el connection string. Entonces, al cambiarle el connection string a español, esto no les conecta. Ustedes tienen que tener mucho cuidado que el connection string que ustedes están utilizando sea este que está aquí, miren. ¿Ok? Luego, esta parte de acá, solo le estoy diciendo cómo quiero alocar los datos en la tabla y estoy utilizando el System Globalization Culture Info Invariant Culture. O sea, le estoy diciendo que no importa el tipo de información que venga, siempre la voy a almacenar en esa tabla virtual ahí, ¿ok? Entonces, vean, en esta línea aquí es cuando nosotros adaptamos. Aquí es cuando adaptamos el query que nosotros tenemos acá arriba. ¿Hacia dónde? Hacia la tabla, miren. Y quiere decir que si nosotros hacemos un select asterisco from flujo efectivo, todas las tuplas que yo tenía allá, que eran 4, las voy a agregar ¿a dónde? A la tabla. O sea que el adapter lo que hace con el método fill, lo que hace este método es que todo el query me lo pasa a la tabla, miren. Que todo se queda en la tabla. En un data table que viene siendo una matriz bidimensional, ¿ok? O multidimensional. Solo que es virtual y se queda en la memoria RAM del servidor donde está ahí trabajando, ¿ok? Por eso necesitamos limpiar esta tabla cada vez que nosotros ejecutamos esto para liberarlo de memoria. Vean bien, aquí realmente es donde sucede el traslado de la información de la base de datos hacia C#, ¿ok? En esta línea de código donde realmente se pasa la información de la base de datos a C#. Y pues C# la almacena en la instancia table, en la tabla. Yo en ese caso le puse table, ustedes le pueden poner tabla en español si quieren, no hay problema alguno, ¿ok? Luego, cuando yo ya pasé la información de la base de datos a la tabla, cierro la conexión a la base de datos para no dejar esa línea, esa conexión de red hacia la base de datos, ¿ok? Porque si no cierro la conexión a la base de datos y varias personas están utilizando este método, en el caso de que sea una aplicación, voy a saturar la red y se me va a poner lenta la comunicación con la aplicación, ¿ok? Entonces necesito estar abriendo y cerrando conexión a la base de datos para no saturar la red, ¿ok? Luego retorno lo que es la tabla y el método me retorna la tabla. La tabla va cargada de información a partir del query que le mandé aquí.
donde yo puedo utilizar este método de data table, o sea, lo puedo utilizar con un drop down list, puedo llenar un combo box con información, puedo llenar un list box, puedo llenar un grid view a partir de este data table, ¿ok? Entonces ya está afinado el mismo, solo es de que nosotros lo empecemos a utilizar. No sé si tienen alguna duda dónde vamos a utilizar este método, solo para selects y procedimientos con selects, ¿ok? Licenciado, Díganme. ese código siempre va a ser igual para la hora de conectarnos a la base de datos. No va a cambiar nada, solo siempre va a ser igual. Sí, ese código yo ya lo tengo afinado, solo es que ustedes lo usen. ¿Ok? O sea, este código es una clase que se la voy a pasar para que la integren al master page. Recuerden que una vez integrada en el master page, el master page solo lo vamos a ir heredando a los formularios web. ¿Ok? Entonces, no es, solo se va a copiar una vez y luego la vamos a ir utilizando en los formularios. Eso se lo voy a enseñar yo también. ¿Ok? Tenemos el siguiente método. Vean que el siguiente método se llama DML. El Data Manipulation Language del SQL, ¿ok? Con este método nosotros podemos insertar datos, hacer un insert, borrar datos y actualizar datos a partir del mismo, ¿ok? A partir de un query. ¿Ok? DML también se puede enviar un procedure. ¿Ok? También se puede mandar un procedimiento almacenado y el mismo lo ejecuta. Vean que también estoy esperando el query, la consulta hacia la base de datos. Puedo mandar un insert, un delete, un update o un procedimiento. En este caso, no me maneja los selects porque recuerden que el select retorna información. Y aquí lo que vamos a hacer es manipular información, o sea, vamos a ir a insertar información, borrarla o actualizarla, ¿ok? Por eso ya no uso el DT, sino que uso el DML. Pues está bien simple el método. Utilizo una SQL connection, una conexión hacia la base de datos. Tengo el string connection acá arriba que fue seteado por el constructor. Luego creo un CMD, un SQL command, que ya sería el comando que yo lo voy a estar enviando a la base de datos como tal. Vean que el comando crea una nueva instancia, está esperando el query y la conexión hacia la base de datos. O sea, tomo la instancia de la conexión hacia la base de datos. Luego, abro la conexión a la base de datos, le digo que voy a iniciar una transacción, ejecuto la consulta, que ejecuto el query, y al final certifico con un commit que ese query se ejecute, ¿ok? O sea, se guarda ya en la base de datos. Si estoy haciendo un insert y no hago el commit, pues el mismo se queda en memoria y todavía no se guarda. Entonces necesito confirmar por medio de un commit que ese insert se va a quedar ahí en la base de datos, ¿ok? En el caso que haga un insert, un delete, un update o un procedimiento. Por último, cierro la conexión a la base de datos y si se fijan bien, el método es void, o sea, no retorna nada. No vamos a esperar que retorne algo para poderlo ejecutar. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta entonces si al llamar a este método todo está bien? ¿Cómo manejamos eso? A ver, en el ejercicio anterior, ¿cómo manejábamos si un método funcionó correctamente o no? ¿Qué vamos a utilizar dentro del evento? Un try catch. O sea, dentro del evento vamos a poner un try catch. Vamos en el try, vamos a ejecutar el DML. Si todo está bien, pues no hubo problema. Mandamos un mensaje al usuario. En caso de que un error se vaya por el cache y nos va a tirar el error ahí, ¿ok? Entonces, no es necesario que este método nos retorne algo porque nosotros estamos controlando los errores con un try catch, ¿ok? Vean, esto entonces lo dejamos aquí en el master page y el master page de este proyecto que se llama Mis Aplicaciones me tiene que quedar de esta forma, miren, así.
¿Alguna consulta? Ahí estamos claros, Lee, estamos claros ahí. Licenciado, Dígame. en esta parte del código siempre va a ir dentro de la aplicación que estamos creando, ¿verdad? Solo para enlazarlo a la base de datos. Claro. Sí, pero dentro del máster. Dentro del máster. Solamente, ¿verdad? Solamente. Gracias. Bueno, entonces vamos a crear un formulario a partir del master page que nosotros tenemos ahí. Voy a ponerle aquí master. Le voy a poner, este formulario lo voy a llamar flujo de efectivo, ¿ok? Selecciono el master page de donde venga. Entonces, este formulario, vean bien, ahí está, flujo de efectivo, ya adquiere por ende la clase que dejé aquí en el master page, ¿ok? Que es la conexión a la base de datos. ¿Qué es lo que voy a hacer? Como yo puedo tener diferentes bases de datos, por eso no dejo la conexión dentro de la clase, sino que cuando yo cree la instancia, ahí es cuando yo dejo la conexión que me da SOMI. Porque yo puedo muy bien estar guardando la misma información en diferentes bases de datos. O sea, puedo tener un solo formulario y cuando yo guarde la información de ese formulario se puede guardar hasta en 3, 4 bases de datos para tener respaldo de la información, ¿ok? O sea, hay aplicaciones que guardan su información en 1 o 2, 3 bases de datos por si alguna de esas bases de datos falla. Y así también se evitan tener las bases de datos en réplica, que es otra historia ya de la clase de bases de datos. Replicar las mismas, ¿ok? Tenerlas en espejo. Entonces también lo podemos hacer a nivel de programación. Lo que vamos a hacer aquí es que nos vamos a ir al formulario flujo efectivo. El día de mañana vamos a ver el modal de Bootstrap 4, cómo agregar un modal y el botón que levante el modal, explicar el modal para crear este formulario. Hoy nos vamos a enfocar más que todo en la parte de C#, el back. Vamos a ir al código de aquí el formulario de flujo efectivo. Y lo primero que vamos a hacer es crear la instancia, ¿ok? A la base de datos. La clase, ¿cómo se llama? Vean bien, la clase está en el master page, conexión SQL Server. Entonces, dentro del formulario flujo efectivo voy a llamar a esa clase. Okay, conexión SQL Server, le voy a poner DB1, base de datos 1. Recuerden que podemos tener varias bases de datos, ¿ok? Entonces por eso le pongo ahí DB1. Va a ser igual a nueva conexión SQL Server. Y vean bien que esta instancia, o sea, esta base de datos, me da un error porque me está pidiendo un parámetro. Miren, me está pidiendo la conexión a la base de datos. Entonces le pongo ahí entre comillas, ahí se quita el error, pero necesito ponerle la conexión. Vean, y esa conexión yo la tomo ¿de dónde? De SOMI. Aquí, miren, copio esto de acá, lo copio y me voy aquí, miren. Ahí le voy a dar pegar y ahí me queda. Igual como SOMI me lo da, así lo tengo que dejar. Miren, ahí está. Lo guardo y ahí ya mi aplicación está lista para conectarse a la base de datos. En este caso, la primera aplicación se llama flujo de efectivo. Vean cómo me queda la solución. Mis aplicaciones, me queda el master page principal y me queda la primera aplicación que se llama ¿qué? Flujo de efectivo, que es la primera que estoy desarrollando. ¿Ok? Vean ahí. Así queda. ¿Alguna pregunta con esto? Vean, y aquí dentro de la aplicación ya no incluí las librerías porque las librerías ya están dentro del master page. Miren, las librerías de SQL Server ya están dentro del master page. Ya no necesito incluirlas acá. ¿Ok?
¿Alguna duda, consulta de lo que acabo de hacer? ¿Está claro? Sí, está claro. Está claro. ¿Y cuándo Bueno, vamos a hacer el examen? ¿cómo dice? ¿Cuándo vamos a hacer el examen? El examen queda para mañana porque hoy estuvo caído el campus, entonces no pude programarles el examen. Por eso se les dio clase hoy. Avance. Ujú. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Entonces mañana no tendremos la clase, ¿vale? No, mañana va a estar el examen. Yo les voy a hacer un video mañana de finalizando esto con el front. Va a estar también en YouTube, solo que no vamos a estar con preguntas. Ya preguntas que tengan de ese video de mañana, ustedes me las hacen el lunes. Ujú. Ok. Sí. Y les voy a dejar ya con ese video, porque ese video les va a mostrar la parte del front, cómo agregar un modal. Vayan estudiando los modales de Bootstrap 4. Eso ya lo habían visto, pero siempre es bueno que lo repasen. Bootstrap 4 modal, vamos a ver ahí. Ahí está el tutorial de la W3, que es el que estamos tomando. Y ahí nos muestra cómo levantamos un modal. Miren. El modal se abre y se cierra acá. Vamos a abrir el modal y dentro del modal vamos a tener el formulario del flujo de efectivo. ¿Ok? Entonces yo les voy a hacer el video de integrar ese modal dentro del front y luego tomar todos los campos, ponerle un grid view también para cargar la información que tenemos acá en la base de datos. Información que tenemos acá. Y ustedes lo puedan visualizar ahí, ¿ok? Ya con eso les puedo dejar unas 2 tareas y el lunes cualquier otra duda que tengan pues me la hacen saber. Lee, Dígame. pero el contenido del examen va dentro de lo mismo. O sea, No, es que lo del examen ha estado fijo con el último video, no ha cambiado nada. O sea, ujú, esto es contenido del segundo parcial. ujú, Sí, esto no tiene nada que ver con el primer parcial. gracias. Sí, el alcance del examen es relacionado con el último video. Ok, bueno, entonces vamos finalizando y continuamos mañana con el examen. Yo le voy a subir este video a YouTube. Ahí se lo voy a mandar al grupo y al campus. Y mañana también les voy a hacer otro video ya haciendo la parte del front, ¿ok? Está bien, Nick. Ujú. Bueno, Perfecto, perfecto. entonces, Pero el examen va a estar en el campo, ¿verdad? sí, de 5 a 7. Ricky, si han dado caso, vaya, tenemos problemas así como hoy. Dios quiera que no, pero si han dado caso hay problemas. Bueno, si, no creo que sigan habiendo problemas, pero si hay problemas, sería cambiarle el horario, un horario que podamos consensuar todos. Una madrugada. Sí, podrías, no sé, habría que ver cómo está el horario para tal vez de 7 a 9. Ujú. Ah, ok. O un horario más. Pero yo tengo entendido que ya solucionaron ese problema y que ya no vamos a tener ese problema. Bueno, así Sí, esperamos. porque de 7 a 9 nosotros llevamos clases de bases de datos. Ah, A las 8 nosotros llevamos bases de datos, entonces no podríamos consensuar de 7 a 9. sí, entonces, bueno, esperemos que no vamos a tener problemas mañana. Hay que ser más positivos. Entonces, esperemos que todo esté bien para mañana y que mañana va a ser el examen. Ok, Estamos ¿alguna pregunta? Si no, vamos finalizando entonces. finalizando. Bueno, entonces nos vemos para la próxima, ¿ok? Gracias, Lee. Ok. Ok, bueno. Bueno.